desarrollar los aspectos del diseño de investigación como uno de los apartados propios de lo que es el trayecto investigativo y que nos ayudan a perfilar los diferentes aspectos metodológicos en el trabajo. En ese sentido, algo que nosotros debemos considerar es precisamente en qué fase nos estaríamos ubicando. Y como pueden ver en esta ruta de investigación que aquí les menciono, tenemos precisamente que la primera fase que ustedes ya desarrollaron es la construcción del objeto de estudio, en la cual, pues bueno, se aprecia muy bien que tiene que ver con el estado del arte. Una base para construir el objeto de estudio es analizar el estado del arte. ¿Qué hay sobre lo que yo estoy investigando? ¿Quién lo ha investigado? ¿Cómo lo ha investigado? Porque nos permite sobre todo dilucidar cuáles aspectos son necesarios para que yo los defina en mi trabajo de investigación. Después que se hace el estado del arte, pues ya viene la problematización propia del objeto de estudio. Y esta problematización por lo general se expresa en un proyecto de investigación, donde se responden de manera concreta 3 preguntas que son las siguientes. ¿Qué quiero investigar? ¿Para qué quiero investigarlo? Y sobre todo, ¿cómo lo voy a investigar? Y algunos otros aspectos que van de la mano con estos procesos. Ya que se tiene el proyecto, seguiría la elaboración del marco teórico. Y bueno, en el marco teórico, algunos de ustedes ya nos manejan ciertos autores, pero aquí la clave siempre va a estar en redefinir tanto conceptual como teóricamente las categorías que nosotros tenemos. Y algo muy importante que al ratito lo voy a retomar, el marco que nos va a guiar para entender el objeto de estudio. Hay diferentes posturas teóricas y cada postura teórica de alguna manera nos permite ubicar cada uno de los aspectos que nosotros podemos definir. Aquí el marco teórico nos va a ayudar sobre todo a redefinir la visión de lo que yo estoy planteando. Ya que está el marco teórico, inicia con lo que ustedes seguramente trabajaron en su segundo módulo, no, en el tercer módulo, que es la elaboración del marco metodológico y donde se empieza a definir el diseño de investigación, que propiamente hablaremos de él en un momento. Ya que está el diseño, que no es otra cosa más que la planeación de cómo vamos a acercarnos al objeto de estudio, viene el desarrollo del trabajo de campo, después el análisis de datos y cerramos con el informe de investigación. Nosotros estamos ahorita desarrollando el aspecto de diseño de la investigación y es ahí donde vamos a estar enclavados para darle salida a los siguientes 3 aspectos que están después. En ese sentido, lo que nosotros tendríamos que ver es lo que significa un diseño de investigación. Y aquí lo tenemos conceptualmente. Son los planes y procedimientos para investigar que iluminan las decisiones desde amplios supuestos, puntualizando los métodos de colección de datos y análisis. Ustedes ya tienen, la gran mayoría por lo que me comentaba, ya tienen definido su método de investigación. Vamos a ver qué tanto corresponde con lo que están planteando en su problema. Y también hay autores que han definido al diseño de investigación como el plan y propuesta para conducir dicha investigación. Entonces, el diseño es una planeación. La investigación se debe planear y esta se concreta precisamente en el diseño de la misma. A partir de ello, el diseño implica sobre todo elegir cómo va a ser esa planeación y que nos permita también considerar la naturaleza del problema, la utilidad de lo que se busca, las experiencias personales del investigador y el público al que se va a dirigir los diferentes resultados. ¿Sí? Esa es una parte importante que nosotros debemos hacer notar en lo que es la elección de este diseño. Algunos componentes que pudiéramos subrayar del diseño, pues implica sobre todo las concepciones y cosmovisiones filosóficas. Cada investigador, cada uno de ustedes tiene una concepción para entender la vida, para entender la educación y para entender su objeto de estudio. Tiene una cosmovisión filosófica. A veces no somos conscientes de ellas, pero las tenemos. Quienes a lo mejor nos dedicamos más al estudio a profundidad de esto, podemos de inmediato definir este investigador desde dónde me está hablando, cómo me está diciendo las cosas, por qué lo está planteando de esta manera.
Aquí hay una clave importante que voy a estarla repitiendo en el transcurso de la presentación. Siempre es indispensable que yo como investigador también deje en claro cuáles son mis concepciones y cosmovisiones filosóficas para que mi trabajo no se base solamente en el sentido común. Hay quienes a veces quieren hacer investigación, pero desde el sentido común, y se le quita la rigurosidad científica del proceso. Por lo tanto, hay que tener mucha claridad en estos aspectos. También así es necesario que en estos componentes consideremos cuál es la estrategia y cómo la vamos a desarrollar con base en esta concepción y cosmovisión filosófica que a nosotros nos lleva a actuar, a hacer de cierta manera la investigación. Bueno, con ello tendríamos entonces los siguientes elementos dentro de lo que sería la parte de la concepción filosófica y la concepción epistemológica. En primer lugar, todo diseño de investigación está relacionado con los enfoques para desarrollarla. Y hay tres muy concretos. En primer lugar, uno que casi no se utiliza, pero que a veces es muy importante y que después lo vamos a analizar como técnica, es el diseño documental. Cuando solamente me dedico a trabajar aspectos documentales, por ejemplo, alguien que hace historia de la educación basada en archivos, su proceso histórico lo va a desarrollar a partir de una investigación documental, yéndose precisamente a analizar documentos históricos, imágenes, archivos, etcétera, ¿no? Porque la realidad ya no está presente, la que él está investigando. También así, el otro diseño es el diseño experimental, que todos lo conocemos muy bien, tiene que ver con el enfoque cuantitativo y sobre todo que fue muy arraigado en el siglo XIX y a inicios del siglo XX, mucho del siglo XX. Y el diseño de investigación empírica que tiene todo un arraigo en lo que es el ámbito sociológico, que tiene un arraigo en el ámbito psicológico y sobre todo empieza a manejarse desde las propuestas de Durkheim, francés, con sus trabajos sobre el suicidio y después ya en lo que es propiamente la propuesta de la Escuela de Chicago, que en algún momento vamos a retomar. Pero estos son los tres diseños de investigación en los cuales nosotros podemos empezar a desarrollarnos. Por lo general, y de acuerdo a lo que ustedes me dijeron, la gran mayoría, si no es que todos están o van a estar dentro del diseño de investigación empírica, que tiene que ver más con el enfoque cualitativo. A partir de ello, bueno, estos tres tipos de diseños también nosotros los podemos enumerar en lo que sería la parte de los enfoques que ya les había dicho, ya sea un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, o si los queremos unir estos dos, sería el enfoque mixto. Pero también sabemos que el enfoque mixto implica más trabajo, más apoyos, más recursos. Por ello es que por lo general siempre nos inclinamos ya sea al cualitativo o al cuantitativo. Pero eso de cierta manera nos permite pues tener una base ya de hacia dónde nos vamos a dirigir. Creo que todos ustedes están dentro de lo que es el enfoque cualitativo. Si no, ya tendríamos que redefinir. Ahora, estos diseños de investigación, como podemos apreciar, tiene también sus bases. Cada diseño tiene sus bases y sus bases estarían desde concepciones epistemológicas, que es lo que ya les decía, su concepción conceptual y epistemológica, cosmovisión, que tiene que ver ya sea en una postura pospositivista, en una postura de construcción social, en una postura crítica participativa, en una postura pragmática o en una postura compleja. Son las cinco concepciones epistemológicas que más se desarrollan ahorita en el ámbito de la investigación. La que es más, podríamos decir, novedosa en los últimos 20 años ha sido la concepción epistemológica desde la complejidad con Edgar Morin, que nos ha revelado algunas otras cosas que no entendíamos hace más de 20 años. Pero la que nosotros más trabajamos, lamentablemente, es la postura pospositivista. Y sería muy bueno, pues, de pronto trabajar las cuestiones de construcción social, ¿sí? De construcción social. Pero bueno, pues son algunas de las concepciones epistemológicas. Siempre es pertinente, ahorita veremos algunas características de ello, saber desde dónde estamos ubicados.
Y ya en lo que es el marco teórico, pues de acuerdo a lo que nosotros estemos manejando, siempre va a ser necesario tener un marco teórico compuesto de categorías, constructos y códigos, ¿no? Por ejemplo, quien está trabajando la alteridad, esa es una categoría. Y esa categoría nos sirve para analizar lo que sucede en el ámbito, por ejemplo, de la formación de los estudiantes o de la relación de los docentes. Esos son precisamente los aspectos importantes. Y en el ámbito ya metodológico, en el marco metodológico, pues tenemos los métodos, las técnicas y los instrumentos, que es lo que vamos a desarrollar en este módulo de la especialización. Bueno, como pueden apreciar también, pues el diseño tiene diferentes enfoques. Y esto es algo que uno debe estar cuidando. Ya algunos de ustedes nos habían comentado, ¿no? Lo que quieren trabajar, cómo lo quieren trabajar. Y vemos que el cuantitativo se basa más en cuestiones de diseños experimentales, diseños no experimentales o sondeos de opinión. El cualitativo, dentro de sus enfoques metodológicos, los 5 principales que sobresalen, aunque ahorita veremos otros más, es la investigación narrativa. Alguien nos comentaba, ¿no?, que seguramente se puede inclinar a la narrativa, la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada y estudios de caso, que son los diferentes enfoques que de alguna manera nosotros podemos elegir para trabajar. Y el mixto implica un enfoque secuencial concurrente o transformativo, que bueno, de alguna manera no lo vamos a explayar porque ninguno de ustedes va a trabajar el mixto, pero tiene que ver en la combinación, por ejemplo, de alguien que quiera combinar un sondeo de opinión con estudio de caso. Y entonces de esa manera llevamos el proceso mixto. Por eso les decía que este implica un poco más de investigación. A partir de ello, una de las cosas que nosotros debemos considerar, cuáles son las partes del diseño de investigación. Y vamos a ver estas partes que son muy importantes. Su trabajo debe tener estas partes. Lamentablemente a veces no todo mundo las contempla y por eso es que tenemos muchas veces diseños de investigación un tanto huecos. Una parte básica siempre va a ser contextualizar, ¿no? Y algunos de ustedes me dicen, bueno, quiero trabajar este tema en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en tal lugar. Entonces aquí la clave es siempre manejar un contexto externo, es decir, lo quiero trabajar a lo mejor en la zona de Jiquipilco. Bueno, pues la zona de Jiquipilco siempre va a ser diferente a una zona a lo mejor de Atlacomulco. Y esto es lo que nosotros debemos contextualizar. También la escuela de Jiquipilco siempre va a ser diferente a una escuela de Atlacomulco y debemos dar a conocer cuáles son esas características desde el ámbito cualitativo, porque el ámbito cuantitativo por lo general implica una homogeneidad en los diferentes contextos. Todo se aplica en todos lados. Entonces el contexto es el primer aspecto con los cuales nosotros podemos empezar a redefinir. Voy a plantear todos para que los podamos apreciar. Bueno, el segundo sería propiamente el posicionamiento epistemológico, que ya les dije, desde dónde estamos viendo la realidad. Somos positivistas, somos críticos, somos desde la postura de la complejidad, somos constructivistas, etcétera. ¿Cuál es mi posicionamiento epistemológico en el ámbito de la investigación? El enfoque metodológico, que ya lo comentamos, cuál es el enfoque que voy a asumirme, por lo general cualitativo, cuál es la metodología que voy a elegir, a lo mejor voy a elegir narrativa, ¿no? Entonces mi enfoque es cualitativo y metodología es la narrativa. ¿Cuáles son las técnicas? Y bueno, pues ya por ahí su compañero nos decía, ¿no? Si voy a trabajar la metodología de la narrativa, a lo mejor mi técnica va a ser la narrativa biográfica, y la narrativa biográfica tiene que ver con cuestiones muy concretas diferentes a que si elige, por ejemplo, historias de vida. Son técnicas de la misma metodología, pero que se trabajan de manera diferente. Y ya la técnica me tendrá que definir mi instrumento. Si voy a trabajar a lo mejor la narrativa biográfica, tengo que definir un guión de narrativa que me permita acercarme a los sujetos con los cuales voy a trabajar. Entonces el instrumento es la parte importante, como más adelante lo veremos.
Y bueno, ya que tengo el instrumento, otra parte importante de mi diseño de investigación es la población y muestra. ¿Con quién voy a trabajar? ¿A quiénes voy a elegir? ¿En qué lugar voy a trabajar? Viene el pilotaje, que es lo que vamos nosotros a hacer, sobre todo para ver si nuestro instrumento estuvo bien diseñado, el trabajo de campo y por último el análisis de datos. Eso es precisamente los diferentes componentes, como ustedes pueden apreciar aquí, los 10 componentes básicos de un diseño de investigación. Y deben estar explícitos, ustedes los deben dejar explícitos para que aquel que se acerque a su trabajo de investigación tenga claro qué es lo que ustedes están haciendo y cómo lo están haciendo. Veamos, bueno, ya les había comentado de manera rápida esto del contexto. El contexto de la investigación implica que ustedes ubiquen muy bien dónde y en qué circunstancias están realizando su investigación, ¿no? Su investigación. Por ejemplo, quienes me decían cuestiones de poder, ¿no? Cuestiones de poder. A lo mejor él dice, lo que pasa es que yo he visto que en mi escuela hay algunas situaciones de poder entre los maestros, ¿no? Un conflicto muy fuerte entre maestros. Bueno, pero a lo mejor es en su escuela, pero esto no lo voy a traer a lo mejor a mi escuela, donde las relaciones son más a todo dar, nos llevamos muy bien, no hay problema. Por eso ahí la clave del contexto es muy importante. El posicionamiento epistemológico, que ya les había dicho también, ¿no? Cómo a veces es necesario hacernos conscientes desde dónde estamos trabajando. Porque si yo lo estoy trabajando desde el ámbito postpositivista y a lo mejor llega alguien y quiere verlo desde un ámbito crítico, pues nunca me va a entender lo que estoy diciendo. O viceversa. Yo soy muy crítico y resulta que quien me va a revisar mi trabajo es postpositivista. Y entonces, si se dan cuenta aquí, las verdades y las creencias van a estar siempre en choque. Por lo tanto, siempre es necesario definir mi trabajo, lo estoy desarrollando a partir de un posicionamiento de la complejidad, con estas características. Y entonces quien te lea o quien se acerque a tu investigación debe considerar cuál es el posicionamiento epistemológico con el cual construiste tu verdad respecto al objeto de estudio analizado o investigado. Por eso es importante dejar en claro el posicionamiento epistemológico. Y aquí tenemos precisamente parte de las características de ello. El pospositivismo, por lo general, es muy determinista, reduccionista, hay una observación empírica medible y sobre todo lo que busca es la verificación de la teoría. Es como, por ejemplo, cuando decimos, tal autor maneja esto y en mi investigación yo comprobé que así es, ¿no? Por ejemplo, supongamos el constructivismo de David Ausubel. Nos dice que el conocimiento se construye cuando anclamos el conocimiento previo, lo que ya los chicos sabían, con lo nuevo. Y así lo comprobé yo en mi investigación. Bueno, lo único que estamos haciendo es verificar lo que David Ausubel decía, pero no estamos diciendo nada nuevo, solamente verificamos la teoría. Tenemos el de la complejidad, que ustedes seguramente han escuchado de él, lo han leído con Edgar Morin y mucha gente que ya se ha metido a este asunto teórico, que tiene que ver más con cuestiones de caos, de sistemas, de fractales, de atractores y dispersores. Cómo la sociedad se está transformando constantemente. Es un fluir constante y bueno, esto nos permite no atraparla como lo hacía el pospositivismo. Y sobre todo nos permite hablar de múltiples realidades, de diversidad de realidades. El constructivismo, que no es el constructivismo de teoría de la enseñanza y el aprendizaje que conocemos, es el constructivismo como paradigma epistemológico, implica sobre todo el conocimiento desde una construcción histórico-social y sobre todo implica la generación de teoría, por eso es constructivista, porque tú vas a generar algo diferente a lo que has visto o has leído. El crítico participativo por lo general está a partir de lo que es la investigación-acción participativa, tiene mucho de cuestiones de política, con sentido de empoderamiento, de acción radical para cambiar las cosas, para transformarlas. Por ello es que se basa en un ámbito colaborativo y siempre se hace orientado al cambio. Las cosas están así y lo que quiero es cambiarlas. Por lo tanto, me asumo desde un posicionamiento
crítico participativo. Y bueno, el pragmatista, que es más pues para resolver ciertos problemas prácticos que yo veo, por ejemplo, en la educación, orientado más hacia darle solución a ciertas problemáticas muy concretas. Por ejemplo, decir, voy a desarrollar un método de estudio para mis estudiantes en relación a lo que es la resolución de fracciones. Es muy práctico para resolver problemas. Son algunas de las características de estas posturas epistemológicas que nosotros tenemos. Ya en cuanto a lo que es el enfoque metodológico, pues ya lo habíamos manejado, pues tenemos estos tres que de alguna manera nos diferencian. Voy a manejarlo muy rápido porque esto pues ya ustedes seguramente tienen mayor entendimiento sobre ello. La investigación cualitativa, pues bueno, lo que trata es sobre todo de comprender los significados individuales o grupales contextualizados, como ya se los había explicado. Implica ciertos cuestionamientos y procedimientos en relación a los sujetos que yo elegí y sobre todo aquí una parte importante, hago yo interpretaciones de eso. Y aquí por eso siempre causa mucho rubor este tipo de investigación, sobre todo porque se dice, ¿no? Tú puedes interpretar la realidad de una manera, pero yo la veo de otra. Pero esa es la riqueza, más bien en lugar de verla como un limitante, es la riqueza que tiene esta postura de investigación cualitativa. Y bueno, ya después tenemos la cuantitativa, que casi no se utiliza en educación, como que ha sido más la cualitativa, pero que todavía puede ser utilizada y da muchísimo fruto, porque implica probar teorías objetivas relacionando variables, y estas variables se deben medir para poder ser instrumentadas. Y sobre todo se miden con procedimientos estadísticos y lo que se busca es sobre todo llegar a nuevas teorías o procesos deductivos que lleguen a plantear nuevas formas de entender la realidad. Y bueno, la mixta o combinada, como se dice aquí, que ya les había explicado, pues implica sobre todo un proceder en la cual se rescate aspectos de lo cuantitativo y aspectos de lo cualitativo. Y que de alguna manera, pues bueno, es una de las metodologías o enfoques, mejor dicho, de enfoques metodológicos que ha permeado en los últimos años. Aunque sí les he dicho, implica pues de alguna manera tener ciertos recursos, tiempo y posibilidades de realizar la investigación, porque es una forma diferente de entender y comprender el mundo, sobre todo haciendo unión entre los dos enfoques anteriores. Y de alguna manera pues también busca complementar las diferentes realidades que pueden ser vistas a través de diferentes métodos. En esta no se maneja un solo método, puedes manejar 3, 4, 5 métodos para lograr obtener la mayoría, una mayor envergadura de datos que permita entender de mejor manera la realidad. Y también, pues bueno, de alguna forma estos métodos mixtos pues surgieron más bien porque lo que querían ir en contra de los métodos tradicionales de investigación y desarrollar nuevas formas de pensamiento, integrando, que esa es la clave, teorías que hasta en otro momento se pensaban que no se podían integrar. Esa es la base de los métodos mixtos. Y bueno, con esto ya llegamos al aspecto precisamente sustancial con el cual ustedes últimamente han estado trabajando, la metodología. Aquí tengo que hacer una diferenciación muy importante. ¿Qué es el método? ¿Qué es la metódica? ¿Y qué es la metodología? Son tres aspectos que están implicados en todo proceso de investigación, pero que son diferentes. El método es el camino que nos lleva más allá de los procesos. No es como lo enseñamos en la primaria o nos los enseñaron en la primaria. Método es una serie de pasos a seguir. No, esa es técnica. El método no tiene serie de pasos a seguir. El método se construye, hasta el poeta lo decía, no hay caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Por lo tanto, el método implica una serie de pasos que tú construyes, pero que nadie más va a seguir. Pueden seguir algunos, pero otros seguramente van a hacer sus propios pasos. La metódica, entonces, tiene que ver con lo que se refiere con los métodos, los sentidos y los procesos de cada uno de ellos. La metódica es el análisis de los diferentes procesos metodológicos. Y la metodología, que es con lo que vamos a trabajar, es precisamente la ordenación o saber de los métodos
para ser explicados en sus elementos atributivos. Y en este sí hay una secuencia que no es receta, pero sí hay una secuencia que hay que respetar. No es lo mismo hacer un trabajo etnográfico a un trabajo de narrativa. La etnografía tiene sus propias características, ahorita lo veremos, y la narrativa tiene sus propias características y procederes. Por ello, ahí sí es importante dejar en claro cuáles son los elementos atributivos de cada una de ellas. Con base en ello, bueno, aquí tenemos algunos de los métodos más, podemos decir, importantes en el ámbito de la investigación, y están en este sentido estas metódicas. Ya les decía, la cuantitativa trabaja con diseños experimentales, diseños no experimentales y sondeos de opinión. La quali, la narrativa, fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, estudios de caso y los emergentes configurados, que ahorita los veremos. Y la combinada, pues implica precisamente combinar o mezclar algunos de estos, ya sea de lo cuantitativo o de lo cualitativo. Dentro de lo cualitativo hay algunos métodos emergentes que nosotros en los últimos años empezamos ya a trabajar. Por ejemplo, tenemos los métodos feministas emergentes, y a lo mejor ustedes han escuchado ahora hablar mucho del método de inclusión de género o el método de género. También hay algunos relacionados con el contexto o de objetividad fuerte. Está aquellos relacionados con lo que se les conoce como la metodología postnewtoniana, ya sea fenomenología psicológica, análisis del discurso, empirismo satírico o seguimiento al discurso. El de investigación documental, que también, aunque de alguna manera podemos ya después la vamos a trabajar como técnica, pero es un método muy importante. Y aquí encontramos contenido y discurso, documentos en acción, documentos de red, que es uno de los que más se trabajan en la actualidad, el análisis de red, análisis de documentos con software, análisis de páginas web, etnografía de la web, que son métodos muy, podemos decir, muy novedosos, no tienen muchos años que se han empezado a emerger, análisis documental de canciones o análisis de metáforas. La teoría fundamentada, que propiamente pues sí es un método y tiene una implicación muy importante. La nueva etnografía, ya hay etnografía narrativa, etnografía pública, ahí debe ser autoetnografía, etnografía colaborativa crítica, etc. Y los métodos basados en las TICs, investigación en Internet, investigación hipermedia, feminismo geográfico y trabajo en redes neuronales. Son diferentes métodos que en la actualidad han empezado a emerger y con los cuales nos podemos ayudar nosotros en investigación. Esto es solamente para su conocimiento. Y bueno, ya dentro de lo que son las estrategias de indagación en lo que es la cuanti, la combinada y la quali, pues tenemos en primer lugar, y esto es ya lo que tiene que ver con las técnicas, las estrategias de investigación cuantitativa por lo general se basan en preguntas determinadas o en observaciones controladas, por ejemplo, de laboratorio, o ya sea interpretación estadística con base a software. Ahora, el que más nos ayuda, el software que más nos ayuda en este proceso cuantitativo, que seguramente ustedes lo han visto, lo han manejado o lo conocen, el SPSS, ¿sí? El programa de análisis estadístico. Y bueno, en la cualitativa, sobre todo trabaja con algunas estrategias emergentes y residentes de preguntas abiertas, de análisis de textos y sobre todo una observación abierta en el campo. Y ya lo que es la combinada, pues retoma de los diferentes y con los cuales podemos trabajar de una manera completamente diferente. Veamos las metodologías cuantitativas, que seguramente ustedes las revisaron porque fue parte seguramente de lo que es el módulo anterior, sobre todo porque sus trabajos son más cualitativos. Bueno, pues tenemos la investigación mediante encuestas, que es la cuantitativa, esta es la cuantitativa, me equivoqué, esta es la cuantitativa. Bueno, pues las encuestas, como ustedes saben, también proporcionan un sinnúmero de buenas reflexiones y conocimiento cuando se aplican de una manera con cierta validez que ayude a entender algunos procesos, ¿no? Y son muy aplicadas sobre todo cuando se empiezan a redefinir procesos macro.
Entonces, aquí lo importante es redefinir este tipo de estrategias. Unas encuestas mediante experimentos que ya seguramente ustedes recordarán, ¿no? Bueno, siempre es necesario tener dos grupos en el cual uno vamos a aplicar ciertas cosas y en el otro no, y vamos a ver qué sucede en el caso del grupo donde quizá manejamos algunas estrategias. Ese es básicamente el experimento. Ya ahora sí, en lo que son las cualitativas que surgen más o menos iniciando el siglo XX, pues tenemos la etnografía, que como su nombre nos dice, pues es ir a describir lo que está sucediendo en la realidad, en ciertos lugares específicos, y por ello es necesario meternos de lleno, prolongadamente, haciendo estadías en lo que está sucediendo en ese espacio, a lo mejor en la escuela que definí, en la zona que definí o en la clase que yo elegí. Tenemos la teoría fundamentada. Esta sobre todo casi no es muy conocida en nuestro contexto y muchos no la quieren porque esta no parte de una teoría. Al contrario, esta parte solamente de un ámbito conceptual y a partir de ello ella elabora teoría. Pero bueno, hay quienes no lo entienden porque siempre queremos tener un autor que nos guíe. Y cuando no hay un autor, pues sentimos que no estamos haciendo absolutamente nada. Pero su proceder es muy interesante. Estudio de casos o estudios de caso, como algunos lo manejan. Es una estrategia, una metodología, mejor dicho, que nos ayuda sobre todo a explorar a profundidad, ya sea un programa, un evento, una actividad o un proceso o a ciertos individuos. Ahí depende mucho de la elección que nosotros hagamos de los casos que vamos a revisar. La fenomenológica, pues sobre todo lo que busca es identificar la esencia de las experiencias humanas, acercarnos al fenómeno. El fenómeno significa lo que está dado, lo que está presente. Por lo tanto, tenemos que hacer una descripción muy importante sobre el proceso o el fenómeno que estemos nosotros analizando. La narrativa, ¿no? que ya de alguna manera dijimos algunas cosas sobre ella, pero sobre todo se trata de estudiar la vida de los individuos y viendo qué es lo que ha sucedido en una narrativa cronológica y cómo se combina esto con la visión de los participantes. Entonces, la narrativa es una estrategia, una metodología muy importante en el trabajo de investigación. Ya que tenemos las metodologías, viene la parte importante, que es a lo que nosotros ya nos lleva a este seminario y en este módulo, las técnicas de investigación. Y entonces, como pueden apreciar, lo importante es definir el método. Y ya el método o la metodología nos dará precisamente las técnicas. Un error que siempre se comete es querer meterle técnicas que no corresponden con la metodología. Por ejemplo, alguien pudiera decir, solo por decir un ejemplo, y a lo mejor un ejemplo muy, podemos decir, muy loco, ¿no? Que alguien diga, yo quiero hacer narrativa, pero me voy a ir a hacer observación de tipo etnográfico. Pues no, no es posible. Entonces, si se dan cuenta, aunque sí se han dado casos, sí se han dado casos. O alguien que dice de pronto, voy a trabajar investigación, acción y voy a hacer encuestas. No, pues eso no se lleva. El método te define las técnicas. Por eso es importante conocer bien tu método y definir tus técnicas. Veamos, pues bueno, algunos conceptos relacionados con las técnicas. Primero, la técnica de investigación, como nos dice Arias, es un procedimiento o forma particular de obtener datos o información. También Palela y Martins nos dice, es cualquier recurso del cual puede valerse el investigador para acercarse, y aquí está la clave. La técnica nos permite acercarnos al objeto que estamos estudiando y sobre todo obtener información de él. Esa es la parte importante de una técnica. Como aquí decimos, los métodos y las técnicas dependen siempre de cada caso concreto. Hay quienes a veces no tienen definidos objeto de estudio de manera concreta, pero ya saben lo que quieren aplicar en técnica. Pero yo quiero aplicar una entrevista a profundidad, pero todavía no saben ni si es posible con lo que ellos están preguntando en su objeto de estudio, si la entrevista a profundidad le dará respuesta o no. Entonces aquí la clave siempre está
el método y la técnica, la metodología, mejor dicho, y la técnica se definen a partir del objeto de estudio. No es porque me gusta, no es porque me suena bonito, no es porque alguien me la explicó y me resultó atractiva, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento cuando daba algunas conferencias sobre teoría fundamentada, hubo un grupo en una escuela que de posgrado que de pronto quería trabajar solo teoría fundamentada. No, esto es precisamente más bien tu objeto de estudio, cómo te define el método, de acuerdo a lo que quieres tú realizar, cómo defines la metodología y sobre todo la técnica. Y bueno, como nos dice aquí, podemos entender por técnica en el ámbito de la investigación científica a los diferentes procedimientos y medios que hacen operativos los métodos. Entonces, cuando ya elegiste tu método, ya desplazaste tu metodología, la técnica va a ayudarte a instrumentalizar el acercamiento a la realidad que tú elegiste. Y esto nos lo dice Anderegg. Tenemos algunos otros autores que nos han dicho, por ejemplo, Tecla nos dice, el método determina las técnicas y les confiere el carácter científico. También así, técnica separada de un método no tiene carácter científico. Porque la técnica, y ojo con esto porque es muy importante, muchos le apuestan a que la metodología o el método es la base importante del trabajo de investigación. Y no, la más importante base o estructura o soporte de un trabajo de investigación es la técnica. Y si no tienes bien definida la técnica, seguramente los procesos que lleves después de ello van a estar endebles o no van a servir de mucho. Por eso es que la técnica es muy importante. Algunos rasgos de la técnica es, por ejemplo, propone una serie de normas para ordenar las etapas de la investigación científica. Ya les decía, la técnica sí se aplica como receta. También aporta instrumentos y medios para recolectar, concentrar y conservar datos. Elabora sistemas de clasificación. Se encarga de cuantificar, medir y correlacionar. En el caso de ustedes va a ser correlación aplicando sistemas estadísticos o de análisis. Proporciona a la ciencia instrumental experimental y guarda estrecha relación con el método y la teoría. Bueno, en razón a ello, las técnicas básicas que de alguna manera vamos a estar trabajando, y hoy voy a iniciar con la primera, que es la documental, pero tenemos en cuanto a las técnicas las siguientes. En primer lugar, la documental, que ahorita la voy a explicar. Una que también se utiliza mucho, sobre todo cuando se desarrollan trabajos de fenomenología y trabajos de etnografía, es la observación. Y otra que nos ayuda bastante es la entrevista y la encuesta, ¿no? La entrevista y la encuesta son las 4 más populares que se trabajan. Veamos la primera, las técnicas de investigación documental. Esta la vamos a ver de manera muy rápida. ¿Qué es la investigación documental? Bueno, en primer lugar, aquí algunos autores que como ustedes pueden apreciar, rescato, nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, Baena, en un librito de viejito, ¿no? De antaño, Guillermina Baena nos decía, la investigación documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información. Cuando ustedes me decían, no, es que fuimos al ICEM, hicimos una visita al ICEM, pues bueno, fueron a hacer investigación documental manejada como técnica. Franklin nos dice, es aquella que se aplica a la organización de empresas como, ahí me faltó algo, como un proceso de investigación. De la Garza también nos dice, presenta una definición más específica porque la considera como aquella que se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros, como son fuentes de información, registros de forma de, sobre todo, impresa o manuscritos, que esa es la clave. Y bueno, en esta técnica de investigación se debe seleccionar y analizar aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados con el estudio. Cuando ustedes fueron, por ejemplo, a investigar a la biblioteca del ICEM, no llegaron y tomaron cualquier libro. Ya tenían definido, bueno, voy a investigar sobre este tema.
y se fueron a la clasificación y de ahí eligieron, pues este texto me ayuda, este no me ayuda, este le puedo obtener estos datos, a estos no tanto. Esa es la forma de trabajar con la técnica de investigación documental. Siempre se ha dicho, y va a ser así, que la técnica de investigación documental es la base primaria para hacer investigación. Por eso decimos aquí, es la base y fundamento de todo tipo de investigación. Cualquier investigación que se quiera hacer, sea con enfoque cualitativo, sea con enfoque cuantitativo o mixto, debe tener un fundamento de técnica de investigación documental. Nadie inicia pensando en voy a hacer una investigación sin ir a los libros, sin ir a ver qué se ha hecho, qué se ha investigado. Por eso, si ustedes recuerdan en la ruta de la investigación que les presenté al inicio de esta presentación, manejábamos lo importante siempre es el estado del arte. Y el estado del arte implica revisar documentalmente qué se ha hecho sobre mi tema, qué se ha dicho sobre mi tema y cómo se ha investigado mi tema. Por esto es que decimos que esta es la base siempre, la técnica de investigación documental es la base siempre y la vamos a estar utilizando durante el transcurso de toda la investigación. Pues con ella se determina el saber disponible para luego proyectarse a campos poco estudiados o desconocidos. Asimismo, permite armarse, y ojo con esto, permite armarse de un robusto bagaje que facilitan mirar el mundo de manera experta. Y eso se nota, ¿no? Cuando alguno de ustedes ya de pronto me dice, es que hemos revisado esto y de pronto veo que a lo mejor me decidí por Stephen Ball, porque él nos lleva de la mano sobre el entendimiento de lo que es la micropolítica. Uno dice, ha estudiado sobre micropolítica. Y para llegar a Stephen Ball, seguramente analizó otros textos y al final le convenció Ball. Y con él para trabajar. Si se dan cuenta, se empiezan a ver de manera experta en su tema. Y también así tienen un bagaje robusto, ¿no? Que les hace tener un discurso diferente al que tenían antes de iniciar su investigación. Y entonces si de pronto llega, ¿no? Quien está trabajando alteridad y les dice a los compañeros, es que la alteridad desde tal filósofo y nos empieza a manejar algunos aspectos relacionados con lo que es la alteridad, inmediatamente vemos que ha analizado. Y esto se lo ha dado sobre todo la investigación documental. Claro, hay quienes de pronto a veces se avientan algunos discursos domingueros con palabras estelares que nada más se revuelven todos, pero cuando se ha hecho una técnica de investigación documental seria y pertinente, lo que se logra es robustecer el bagaje teórico y mirar el mundo de otra manera. Esa es la clave de la técnica de investigación documental. Por eso es muy importante. Como decía en su momento Lacan, hay que ir a los libros. Si no vamos a los libros, va a ser muy difícil que podamos tener los elementos teóricos para trabajar una investigación. Y bueno, a veces los libros, pues ya de alguna manera están siendo desplazados por todo lo que ya se publica en la red. Ahí una de las claves que debemos ejercer como investigadores, ya sean nobles o experimentados, es tener un pensamiento crítico para saber decidir qué información de la red me sirve y cuál no. Entonces, si quieren investigar algo sobre alteridad, yo dudo que alguno de ustedes de pronto diga, o de su tema en concreto, me voy a ir a Wikipedia primero, o me voy a ir al Rincón del Vago a ver qué me dicen. No, por lo general vemos qué documentos nos pueden ayudar, ¿no? Y también definimos a partir de ellos cuáles me sirven y cuáles no. Yo siempre les sugiero, cuando investiguen en internet algo sobre su tema, siempre pónganle después del nombre de su tema PDF, porque por lo general los artículos en PDF se supone que están mejor trabajados y analizados que cualquier otra liga que te encuentres en internet. Un blog, por ejemplo, que su nombre mismo lo dice, ¿no? Un posteo que se hace con opiniones, pero son opiniones, no es conocimiento. Y también así, pues hay diferentes sitios donde podemos encontrar artículos, por ejemplo, revistas, por ejemplo, Google Académico. El Google Académico que nos ayuda sobre todo a tener
lo que serían los artículos científicos más connotados de mi tema. Entonces ahí tenemos la investigación documental que nos puede ayudar. Y bueno, ahora recuerdo que alguna de ustedes decía, ¿no? Con esto de la pandemia, pues ya no tenemos mucho donde investigar, pero el Internet se ofrece como uno de los mejores sitios para investigar. Hay una infinidad ya de libros ahí, algunos gratis, otros a lo mejor los podemos comprar ya hasta digitales, ¿no? Lamentablemente muchos todavía gustamos por el libro impreso, pero ya muchos de nuestros libros podemos tenerlos de manera digital. Y ya no es necesario ir a las bibliotecas. En la red los podemos adquirir o los podemos descargar y con ellos nos podemos ayudar. Entonces, esa es la clave de la investigación documental. Como dice aquí, es la etapa imprescindible para efectuar cualquier tipo de investigación. Es la etapa base e imprescindible para hacer cualquier tipo de investigación. Y nos permite acceder libros, artículos, páginas de internet, cartas, fotografías, grabaciones, filmaciones, pinturas, material audiovisual, registros murales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que hable sobre nuestro objeto de estudio, que no sean los humanos, pero todo aquello que se refiere a nuestro objeto de estudio tiene que ver con la investigación documental. Y bueno, también así, esta etapa, perdón, aquí está la repetí, esta etapa tiene sus rasgos en la investigación, ¿no? Veamos lo que nos dice un colega de ahí del ISEM, que es García Córdoba. Entonces, lo que nos dice García Córdoba es 6 rasgos importantes en el ámbito de la investigación documental y que nos ayudan a entenderla de una manera diferente. Primero, no es una investigación más. Es la investigación que fundamenta y da sustento a todo lo demás. Si hicimos al principio, en el primer módulo, una mala investigación documental, es casi un hecho que nuestro trabajo va a estar endeble durante todo el proceso. Entonces ahí está la claridad que debemos tener de este tipo de técnica. Señala lo conocido, cómo se logró, qué errores se cometieron y qué falta por saber. Cuando yo digo es que no se ha investigado esta parte de mi tema, es porque ya revisé el estado del arte. También así, nos dice García Córdoba, es el núcleo de la labor sustantiva de la ciencia. Es decir, consiste en el único camino para teorizar convenientemente, que no nos estemos inventando cosas que no son, palabras que no son o teorías que no son. Y permite explicar y alcanzar el fin supremo de la ciencia, que es predecir. Y sobre todo, su trascendencia está en que provee el origen, el marco y el fin de toda investigación. Por eso es muy importante esta parte de la investigación documental. Las fuentes documentales que nos dan acceso a lo que los expertos han hecho sobre el objeto de estudio y punto de partida, ¿no? Y ahí está precisamente su valor, que con ello podemos empezar a trabajar. También así, un cuarto aspecto tiene que ver con la idea de reducir las posibilidades de realizar lecturas superficiales y equívocas de la realidad, porque nos da elementos para poder entender la realidad de una manera importante, objetiva y pertinente. Y bueno, esta modalidad depende del material disponible con que te cuentes. Y aquí la clave siempre va a ser tu objeto de estudio, tu investigación va a ser relevante en la medida que tengas tu acercamiento a los documentos relevantes. Si tú, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, si tus referentes son de los años 90, pues poco te van a ayudar, porque después de 30 años las cosas cambiaron. Si sigues repitiendo libros que viste a lo mejor hace 10 años, hace 15 años, pues ahí tu investigación va a estar endeble. Entonces tenemos nosotros siempre, se dice que en investigación, seguramente alguno de los colegas que estuvo con ustedes se los dijo, mínimamente de 10 años para acá. Y alguno que otro libro clásico o necesario que tenga más vigencia, pero porque es importante para tu tema. Entonces esta es la clave de la investigación documental. Y el último aspecto tiene que ver con esto que es que nos proporciona el marco teórico y sustento de la investigación de campo.
Ojo, no podemos ir a investigación de campo si no tenemos marco teórico. No podemos definir método si no tenemos marco teórico. Y no podemos definir técnicas y instrumentos si no tenemos marco teórico. Entonces son los 6 rasgos de la investigación documental, sobre todo la que nos permite pues poner en práctica todos estos procesos. Ya para cerrar esta parte, ya casi cumplimos la hora, ya para cerrar esta parte, el uso de cualquier técnica requiere definir qué datos necesitas. Nuevamente, no es la que te gustó, no es la que se oye bonito, no es la que te recomendaron, no es la que te dijeron, es la que tu objeto de estudio te define. Y por ello es importante tener claridad sobre qué es lo que yo necesito conocer, quiero lograr en mi objetivo de investigación, porque ahí es donde va a desprenderse la técnica. Como en un ratito más se los voy